Siendo las 20, podríamos dar partida a esta edición. Estamos empezando nuevamente todos los sábados a partir de esta hora, de las 20. En esta ocasión, conversando con el Club de la Libertad, aquí desde la ciudad de Corrientes. Y hoy tenemos el placer de estar con la doctora María José Binetti, filósofa, investigadora del CONICET, docente universitaria y autora de obras clave en torno al pensamiento contemporáneo, la diferencia sexual y la crítica a los nuevos dogmatismos. Es un placer tenerte, estar contigo, María José. Tuve la suerte de encontrar un par de participaciones tuyas en 2 o 3 lugares. Una vez fue un reportaje que te hicieron en Infobae, que estuvo realmente muy interesante, y me llamó mucho la atención que, siendo una participante del CONICET, que está ciertamente bastante complicado durante los últimos años en cuanto a lo que tiene que ver con el adoctrinamiento y todo eso, ver que hay una posición crítica explícita, que es la tuya, y bueno, eso es el punto de partida a esta charla en esta noche. Bienvenida, María José, es un gusto tenerte con nosotros, y bueno, me gustaría que te presentes más o menos para que la audiencia tenga una idea de cuál es tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí. Muchas gracias, Thor. Gracias por la invitación, que me honra. Como vos dijiste, soy filósofa, si se puede llamar así, investigadora del CONICET. Vos sabés que yo hice mi doctorado sobre el concepto de libertad en Kierkegaard, por eso me considero liberal en el más profundo sentido de la palabra y en el político también, siempre con matices o con diferencias, pero la libertad para mí es una norma, es un principio rector, creo que de mi vida, de mi existencia. Yo hice el doctorado con el concepto de libertad en Kierkegaard, en la filosofía existencialista, donde la libertad en el existencialismo en general y en Kierkegaard en particular es un concepto sumamente importante. Entonces, de ahí me queda la impronta esta liberal, y me viene también por mi familia de tradición liberal conservadora. Y en la academia yo me formé en un realismo más bien clásico, porque estudié en la Universidad Católica y mi formación es de realismo clásico. Me fui después con los estudios, con la investigación, te vas abriendo, vas haciendo tu propio camino dentro de lo que es el pensamiento universal, ¿no? Vas eligiendo tus caminos y tus trayectorias, y hay líneas de pensamiento. Entonces me fui separando del realismo clásico, me fui pasando hacia el existencialismo primero, después hacia el idealismo, sobre todo hegeliano, y hoy después hice pensamiento feminista, y hoy estoy parada en un nuevo realismo intentando pensar hoy, en el siglo XXI, un realismo sui generis que sobre todo restituya algunas categorías tradicionales del pensamiento frente a lo que fue la barbarie, o lo que es la barbarie del wokismo, de la posmodernidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos pensando cómo recuperar algunas de esas tradiciones, algunos principios, siempre en la línea que uno ha seguido, pero sobre todo para apuntalar un poco la salida de la debacle del wokismo y del pensamiento posmoderno, que ha sido la bancarrota de la cultura, te diría, occidental, ¿no? Vengo de un congreso de hablar de eso, por eso lo repito acá. Ha sido la bancarrota. Y lo que vos decís de CONICET, hoy CONICET es inviable, tal como está, CONICET es inviable. CONICET está tomado por una cúpula directiva, sobre todo esto se nota en filosofía, en humanidades, que está muy ideologizada, y es inviable seguir la carrera ahí, te diría. Yo creo que es necesario y urgente un cambio en CONICET, un cambio de timón, porque es imposible. La censura está instalada una corporación endogámica donde no podés, son ellos, tienen tomado todo. Ellos eligen quién entra, ellos eligen quién asciende, ellos eligen quién evalúa, ellos eligen, entonces es inviable. Eso se está viendo reflejado
en el resto de las universidades del país? ¿Hay alguna que tenga más preponderancia hacia ese lado? ¿Todas las universidades públicas van en ese sentido? ¿Cómo lo notas? ¿Las universidades privadas pueden tener un poco más de rescate? ¿Cómo notas eso? No, es todo lo mismo, todo lo que es de gestión estatal está capturado por esta corporación populista, política, partidaria, populista. En mi caso, en la Universidad de Buenos Aires, filosofía está capturada por el kirchnerismo. En otras facultades más por ahí, franja morada, pero es toda la misma lógica y el CONICET está capturado, sobre todo en humanidades, está capturado por la gente de filosofía de la UBA, que es la cámpora. Y en realidad lo que pasa con las privadas es que las privadas no tienen posibilidad de competir, porque no tienen incentivos para competir, no tienen incentivos para investigar, porque el Estado ha monopolizado toda la investigación y la ha monopolizado de manera tal que la corporación que tiene el poder de eso maneja los recursos, maneja las becas. Entonces, el privado no puede competir frente a una corporación estatal que se lleva todos los recursos. Yo estudié en la Universidad Católica no había investigación prácticamente, pero no la hay porque no hay incentivos frente a lo que es la corporación del Estado, que tampoco tiene incentivos para competir porque es un grupúsculo que se reparten entre ellos los recursos. Entonces, esto así es inviable. Yo no sé, realmente hay que pensar una alternativa, porque así es inviable, porque no tenemos libertad de elegir dónde investigar, no tenemos libertad de elegir dónde estudiar, el pobre no obtiene libertad de elección, el pobre tiene que ir a la corporación pública, donde lo adoctrinan, pues no puede elegir dónde estudiar, y entonces lo de gestión estatal se asegura un mercado cautivo que no tiene posibilidad de elección ni de sana competencia, ni de sano mérito. Está tomado todo el sistema de gestión estatal. Entonces, no sé, vamos a tener que pensar entre todos qué hacemos. Vamos a salir un poquito de este, digo yo, penoso tema de lo que es la situación educativa pública nacional. Vamos a ir un poquito más hacia a lo más crudo de la filosofía. A ver, el wokismo, como tendencia surgida en gran parte de estos sectores académicos marcadamente identificados con la izquierda, porque nace en la academia esto, definitivamente nace en los Estados Unidos principalmente, y parece repetir aquellos viejos errores que ya se habían notado en la década del 60 y que en aquel momento había llevado a una crisis ideológica bastante profunda. Una izquierda incapaz, digo yo, de mirarse críticamente a sí misma y que termina rozando en una implosión en aquel momento. En este contexto, ¿cómo puede la filosofía, y en particular desde tu mirada, que se nutre de tradiciones profundas del pensamiento occidental, cómo puede aportar esa nueva lectura que nos permitiría salir de este ciclo repetitivo y de esta toma de posición que tiene la ideología woke en este momento? Sí, mira, vos lo dijiste muy bien y lo pensaste muy bien. Yo veo el wokismo en general, ¿no? Como esta moda política. Yo llamo al wokismo un neotribalismo identitario, en el sentido de que son tribus, neotribus, ¿no? Que se juntan según su autopercepción identitaria. Y tenés de todos los colores, los indígenas, el mapuchismo, el LGTBIQ, el ecologista, tenés de todos los colores, antiespecistas, etcétera. Entonces es un neotribalismo identitario. Ahora, yo veo que eso es la continuidad, te diría, es prácticamente lo mismo expandido de que se dio en la generación del 70, 60, con mayo del 68, digamos, es esa misma explosión sexopolítica, de una revolución sexopolítica, y ahí tiene mucho que ver todo esto de lo LGTBIQ, de lo sexual genérico, sexogenérico, es la prolongación de eso. Eso tiene su raíz en el marxismo, que ha sido la bancarrota del pensamiento occidental en el último siglo y medio, ha sido la bancarrota porque el marxismo instaló esta idea de que hay relaciones económicas que generan toda la superestructura. Entonces resulta que los hombres, nuestra existencia está dominada por relaciones ocultas de poder,
que son en definitiva relaciones económicas que manejan toda la superestructura ideológica. Entonces, todo lo que se te ocurra, desde la concepción subatómica molecular o la estructura molecular, Dios, la familia tradicional, el derecho civil, todo surge de relaciones de poder. Y hoy por hoy lo woke es eso, ¿no? Todo es un sistema, un régimen de opresión, de relaciones de producción, sea el sexo, la diferencia sexual, la ciencia, todo es un producto tipo superestructura que surge de relaciones de poder escondidas, que lo único que quieren es acumular poder y capital y bla, bla, bla. Entonces, primero hay que situar esto, que es el primer paso, que lo estamos situando muy bien. Después hay que reconocer que esto nos lleva a la barbarie, es la barbarie en sí misma, es una deshumanización del hombre, la existencia humana no se rige por relaciones de poder, la existencia humana se rige por la libertad, por el deseo, por lo más auténtico del humano, no un materialismo, un burdo materialismo dialéctico o histórico como el marxista, ni los nuevos materialismos, que bueno, son más o menos el marxismo un poco ayornado, sino realmente recuperar lo que es la tradición personalista de la persona como sujeto espiritual, como animal racional en el buen sentido, digamos, volver a concebir la persona en su síntesis de múltiples dimensiones y sobre todo como ser libre, ¿no? Ahí la filosofía, sobre todo por mi trayectoria, la libertad es la esencia del humano, esa libertad que no está ni en el animal, o al menos no está como está en la persona humana racional. Entonces, recuperar esas grandes tradiciones occidentales que después uno va pensando en su propia línea, en su propia trayectoria, pero sobre todo recuperar esas grandes tradiciones, la concepción de la libertad, la concepción de la persona como comunidad, una concepción realista. Entonces, reponer esas grandes categorías para volver a encontrar el camino que nos saque de donde nos dejaron. Me parece formidable. Yo veo que ha sido bastante crítica del feminismo como corte igualitarista, siendo que sos una feminista per se, o sea, defensora de la diferencia sexual. ¿Cómo explicarías esa postura a una audiencia que posiblemente no esté especializada, que tal vez asocie cualquier crítica al feminismo como una reacción conservadora hacia esa tendencia? Mira, el feminismo de la diferencia sexual, que es la línea teórica que yo hago, que tiene algunas grandes representantes, se llama feminismo de la diferencia sexual. Nuestra categoría de pensamiento, lo que decimos es que la categoría central del feminismo es la diferencia sexual. No el género, no la identidad de género, es decir, es un feminismo que no tiene nada que ver con el género, ni los géneros, ni la identidad de género, ni nada que sea el género, y que es muy crítico de la categoría de género. Yo creo que la categoría de género es la expresión de este marxismo cultural. Lo que te dice el género es que hay relaciones de base de producción o reproducción que generan esta superestructura que es el género. Entonces, el género es una superestructura producto de relaciones de poder. Entonces, te deja a la mujer como un efecto de relaciones de poder que finalmente termina vaciada de consistencia personal, humana, espiritual, subjetiva. De la mujer termina siendo un constructo de poder, una ficción normativa que termina siendo un imaginario, una identidad imaginaria que es la identidad de género. Entonces, el camino del género fue muy mal camino y el feminismo de la diferencia sexual lo vio y lo criticó. El feminismo de la diferencia sexual además se distingue del feminismo igualitarista, donde finalmente las mujeres tenemos que ser iguales a los hombres. Bueno, entonces lo que dice el feminismo de la diferencia es iguales a quién tenemos que ser, a los varones. La verdad no es el camino tampoco, no es el camino emular los espacios de poder que tienen los hombres, ni por supuesto acceder al mundo, acceder a la cultura, acceder a lo político, pero acceder desde nuestra realidad femenina, porque no es lo mismo las mujeres que damos a luz en la humanidad, que somos madres, que tenemos una conexión especial con la vida. Eso es muy importante en el feminismo de la diferencia. No es lo mismo que el varón, que tiene otra conexión con la vida, tiene otra cultura, podemos decir, y se conecta con la realidad de otra manera. Entonces, dentro de todo lo que es los feminismos, en el amplio sentido, el feminismo de la diferencia es el que primero le da mucho valor al ser mujeres.
Ser mujer no es un problema, no es un problema ni es algo que debemos, bueno, acomodar para parecernos a los varones. Ser mujeres es algo grandioso, y ser mujeres y varones te diría que también es algo grandioso, ¿no? Más allá de rescatado, diría yo, no necesita ser rescatado como pretende en algún momento el feminismo woke. No, pretende ser liberado, es decir, el feminismo de la diferencia lo que dice es que hay que liberar la diferencia sexual de todo lo que fueron opresiones culturales para que podamos ser mujeres plenas y varones plenos. Por supuesto, eso es un ideal a lograr, ¿no? No es que eso sea tan fácil, es un ideal cultural a lograr y quizás sea también un ideal personal y subjetivo a lograr, porque hay muchas trabas culturales que sigue habiendo diferencias, pero bueno, por eso es el ideal a lograr, y en eso se distingue el feminismo de la diferencia por el optimismo que tiene en la realidad de las mujeres, y por esto mismo ha sido muy criticado, porque se lo considera dentro de lo que son los feminismos, porque es muy amplio el feminismo, hay de todos los gustos, hay feminismo marxista, liberal, radical, socialista, anarquista, xenofeminismo, que es el feminismo queer, transfeminismo, posfeminismo, es decir, hay infinitas variedades de feminismo. Feminismo negro, feminismo decolonial, bueno, en fin. Dentro de todo este abanico, el feminismo de la diferencia sexual ha sido criticado por ser un feminismo más bien conservador, si querés. Por esto que te estoy diciendo, ¿no? Ser un feminismo esencialista que apunta a una especie de esencia de la mujer. Esto es mentira, la única esencia de la mujer es la libertad, ¿no? Pero esa libertad está en una realidad personal que tiene un cuerpo, tiene afectos, tiene una psiquis que emerge de ese cuerpo, entonces hay una unidad personal de ser mujer que es irreductible con el ser varón, simplemente. No somos dos, somos irreductiblemente dos. Ese es el feminismo de la diferencia. Voy a hacerme eco de una pregunta que conocí en algún momento a partir de un difusor, un youtuber norteamericano, y que siempre me resultó muy interesante en cuanto a cuáles eran las respuestas que a su pregunta surgían. Él dice básicamente, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Cómo diferencia una mujer? Y se lo plantea específicamente a esa cultura woke, donde de repente no encuentra la manera de definirla. ¿Cómo definís a la mujer cuando dentro de la cultura woke cualquiera puede ser mujer, simplemente con autoidentificarse? Por supuesto, bueno, la crítica principal al wokismo es que elimina el concepto de mujer y la realidad de la mujer, es decir, no puede... ¿Por qué? Porque elimina el sexo, porque dice que el sexo es un constructo cultural que en realidad hay que eliminar porque es opresor, porque es estigmatizante, porque excluye las autopercepciones, pero todo esto es producto de su propia conceptualización del sexo. En realidad el sexo es simplemente un elemento de la realidad personal de ser mujer. A ver, en el sentido común, vulgar, mujer es la persona de sexo femenino. Esto significa que la sexualidad es un elemento constitutivo de la mujer, el sexo y la sexualidad, que son... Pero ese sexo y esa sexualidad pertenecen a una persona de sexo femenino, persona de sexo masculino, es decir, somos seres personales en los cuales el sexo y la sexualidad atañe de manera integral, de manera biopsicosocial y espiritual, es decir, somos mujeres con nuestro útero, nuestras hormonas, nuestra subjetividad, nuestros actos libres, nuestra manera de relacionarnos, todo eso es ser mujer. Entonces hay una unidad biopsicosocial de la persona femenina, mujer, y de la persona masculina, varón. Ahora, si me pedís a mí una definición más filosófica, en línea con la teoría feminista que yo hago, te diría que la mujer es el lugar del origen de la existencia humana. Esa es mi definición filosófica de feminismo, haciendo honor al feminismo de la diferencia. La mujer es el lugar del origen de la existencia. Formidable. ¿Qué significa para vos la libertad femenina dentro de un marco que no sea ni patriarcal ni ideológicamente igualitarista? O sea, existe ese feminismo realista, la tercera vía posible.
Claro, es que es el feminismo de la diferencia, lo que dice es, bueno, este ser mujer, que es el lugar del origen de la existencia, que es el lugar donde la existencia nace, que es el lugar donde nos vinculamos primariamente como seres relacionales, porque justamente nacer de mujer significa que somos sujetos absolutamente relacionales y que ser mujer es la relación con ese origen y esa existencia naciente. Bueno, que eso, que somos las mujeres, que esa conexión con la vida que tenemos, que expresa un modo de ser. A ver, el ser mujer está expresando un modo de existir en el sentido filosófico profundo, ¿no? Ser la mujer, yendo más allá de la mujer empírica, la mujer en su sentido filosófico está expresando un modo de ser de la persona humana. Un ser que nace en relación, un ser que nace en apego, un ser que no puede pensarse si no es con el otro. Bueno, que todo eso que dice el ser mujer tenga una traducción cultural. Esa es porque justamente la cultura, y en esto sí, digamos, viene la crítica al patriarcado, la cultura ha sido masculina, en la cultura patriarcal el sujeto es masculino, la mujer ha sido excluida de la cultura. Entonces, esto es básicamente una evidencia, digamos, esto lo podemos reconocer todo, que la mujer está excluida de la universidad. Ahora, que ese ser mujer pueda tener una expresión cultural. Entonces, que la cultura no sea simplemente bajo el signo masculino, sino que las mujeres puedan expresar que es su modo de ser en instituciones culturales, en un modo de socializar, de organizar la sociedad a partir de a partir del cuidado, a partir de vínculos de solidaridad, a partir del deseo, a partir de la relación, a partir de una ética de la diferencia, donde la diferencia es albergada, porque lo que hace el ser femenino es albergar la diferencia, y la diferencia radical. Entonces no expulsa la diferencia, sino que es más, la concibe la diferencia, y la da luz y la alimenta. Entonces, bueno, que esta diferencia, que es el otro, que es la alteridad, pueda encontrar ese cobijo, que nos cobijemos en la alteridad. Bueno, eso es feminismo de la diferencia, ¿no? La diferencia como un otro que es cobijado, que es respetado en su diferencia absoluta, pero que a su vez no es expulsado, sino que nos constituye a nosotros mismos también como sujetos. Esa sería una cultura pensada en clave de diferencia sexual. Volviendo a lo que habíamos iniciado en la primera parte, cuando hablábamos del CONICET, ¿cómo vivís vos personalmente esa tensión que hay entre la libertad de pensamiento y las líneas ideológicas que son definitivamente dominantes, como ya lo habías expresado? ¿Cómo se vive eso internamente en el CONICET, en la Academia Argentina hoy en día? Mirá, en mi caso particular, yo estoy en juicio contra la Universidad de Buenos Aires por censura, por discriminación ideológica. A mí me fueron por decir esto, por criticar al wokismo, por decir que los sexos son dos, que la diferencia sexual no es reductible a los géneros percibidos, y que yo, bueno, a mí me empezaron a acorralar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la UBA en general. Yo en este momento estoy con un juicio, yo llevé a juicio a la universidad por discriminación ideológica. Estoy en un juicio contencioso administrativo, es decir, ya te das una idea, estoy totalmente corrida de la universidad por esta situación. Entonces dije, bueno, veamos con el juicio a ver si podemos revertir esto. Y además para disputar el espacio plural, ¿no? Porque creo que los espacios se disputan y no se entregan. Entonces vamos a disputar este espacio y vamos a ver si hay lugar para la pluralidad o no. Y en CONICET pasó más o menos lo mismo, porque en CONICET de repente aparece un dictamen donde se me trata de transexcluyente, de que soy una amenaza para las minorías sexuales. Entonces, cuando yo vi eso, y bueno, fue rechazado una promoción en clave de que yo tengo una teoría conspiranoica contra las minorías y que el Estado debe pensar si sostener mi carrera, bueno, bla, bla, bla. Estoy en una acción administrativa contra CONICET, digamos, elevé una acción administrativa a Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es el organismo del cual depende CONICET, y he pedido que se revise la situación y he pedido que se revise una serie de cosas en CONICET que son delitos. CONICET en este momento estuvo manejado, te diría, por delincuentes, y bueno, he pedido que se revise la situación, he pedido que se revisen delitos de discriminación ideológica, de tráfico de influencias, a mí se me hizo una evaluación totalmente viciada, que bueno, estoy pidiendo que CONICET no, como es una corporación, claro, CONICET se fueron tapando unos a otros, y ahora llegué a Secretaría de Nación
y he pedido que... por eso te digo, CONICET en este momento es inviable, no podemos seguir, yo no puedo seguir mi carrera en CONICET en estas circunstancias donde me evalúa un tipo de la Cámpora UOC que me dice que soy una amenaza para las minorías, entonces, que violo derechos, que impugno derechos humanos, es decir, así yo no puedo seguir mi carrera, así que no te digo en este momento o cambia o voy a terminar también en juicio contra CONICET. Yo me encuentro por primera vez con esta posición confrontatoria dentro de la academia, dentro del CONICET. Por primera vez me encuentro en tu caso. Desazname, ¿cuántas otras personas hay que están ocupando tu misma posición? No sos la única, no debes ser la única. Me contabas que recién venías de un congreso donde, bueno, se reunieron un montón de personas hablando de esta situación en general, más allá de lo que era el tema central, que era el homenaje a Lord Stratton y todo eso. Comentame, por favor, qué tan grande es esta agrupación, qué tan grande es este movimiento de gente que se siente alejado, empujado hacia afuera, que siente que el CONICET y la Academia Argentina están tomadas y que necesitan este cambio. Mira, somos muchos. Primero hay gente directamente expulsada, gente desvinculada de CONICET porque te mandan 2 informes negativos y quedas afuera de la carrera o no te dejan entrar a la carrera. Bueno, primero hay mucha gente expulsada. En mi situación concreta, con un recurso ahora de alzada a secretaría, somos 2, hay otro colega mío que justo estuve con él, también expulsado, claro, porque viene de una universidad católica, es un pensador más bien tradicional conservador, le cortaron la carrera. Tenés el caso de Sandra Pita, que también es colega mía, conocida, estoy en contacto con ella. Sandra Pita, bueno, a Sandra Pita la han sacado de proyectos, la han perseguido, es además una militante política, anti-kirchnerista, muy crítica del kirchnerismo, también perseguida política, y ella me dijo una vez lo mismo que dije yo, si no hubiese cambiado el gobierno, si no estuviese hoy Javier Milei en el gobierno, nuestras carreras estaban terminadas, es decir, yo no podía ni siquiera llegar a una alzada, mi carrera estaba prácticamente terminada. Con este gobierno, por supuesto, tenemos muchas más esperanzas. Te pongo otro caso, Constanza Ceruti, también amiga mía, colega, es la que descubrió las momias de Lulayaco en Salta, las momias de esos chiquitos. Bueno, sí, esa sí. Hizo un descubrimiento que es patrimonio de la humanidad. También tardó CONICET 7 años después de su descubrimiento en admitirla como investigadora. No figuró, el nombre de ella no figuró en el descubrimiento en el Museo de Salta por no sé, por 20 años. Recién después de una gran lucha apareció su nombre. Y hoy está peleando día a día su carrera porque continuamente tiene que estar dando cuentas a estos políticos militantes que son los que toman las decisiones y a quienes no les gusta que la persona con un mérito como el de Constanza les compita y los deje en desigualdad. Tenés otro caso, que este es el último que te menciono, un profesor Zaguier, cuyo caso yo descubrí escuchándola a Sandra Pita. Zaguier es un historiador ahora jubilado, que denunció a la academia, a la agencia, perdón, denunció a la agencia es la que maneja los proyectos de ciencia e innovación, no es CONICET, es un organismo similar, pero que maneja los proyectos así específicos. Este profesor denunció a la agencia porque en la agencia se repartían entre ellos los recursos, lo denunció, quedó 2 informes negativos, quedó desvinculado del CONICET. Es decir, ese es el costo que pagamos los que nos atrevemos a cuestionar. El costo de nuestra carrera. Entonces, somos muchos, pagamos un costo muy alto y afortunadamente tenemos otro gobierno. Si el gobierno hubiese sido el de Massa, estábamos terminados, estábamos acabados. Contame, ¿cuándo se da inicio este vuelco dentro de la Academia Argentina? Digo, esto arranca específicamente con el kirchnerismo, ya venía con este tinte previamente. ¿Cuándo la influencia de la izquierda empieza a tener tanta relevancia dentro de la Universidad Argentina? Me llama mucho la atención que se haya vuelto tan
tan hegemónico esto dentro de la universidad, en un ambiente que definitivamente tiene que dar lugar a las diferentes ideologías, a los diferentes puntos de vista. Esto es lo menos académico que se me puede ocurrir cuando el ambiente universitario se vuelve hegemónico de esta manera. Sí, yo te diría que fue con el kirchnerismo, claramente fue con el gobierno de Cristina Fernández. Justo hoy hablábamos de eso y esta persona decía que era con el segundo gobierno de Cristina. A partir de ahí la decadencia es total y los últimos 4 años fueron abominables. Los últimos 4 años fueron de terror. Pero bueno, te dirían los últimos gobiernos kirchneristas, aunque CONICET tiene como tiene algún defecto de base, qué sé yo. Para mí hoy institucionalmente habría que revisarla estructuralmente el CONICET, porque fue pensado como un monopolio nacional productor de ciencia, pero la verdad hoy eso está fuera de época, ¿no? Hoy la ciencia es internacional, hoy está todo mucho más diseminado. La verdad yo creo que y nunca estuvo muy bien articulado con el ámbito, el campo de producción, el campo de innovación, el campo de mercado, nunca estuvo muy bien articulado. Entonces yo creo que hoy por hoy necesita realmente una reestructuración profunda. Uno no se imagina cómo pueda de repente un grupo ideológico volcar tan violentamente el pensamiento de toda la academia a nivel nacional. ¿Cómo puede volverse hegemónico esto? Porque así como, o sea, estamos hablando de generaciones similares, no quiero entrar en grupos que se hayan formado en los 80, en los 70, estamos hablando de un montón de grupos etarios, pero que hayan tomado esta posición ideológica tantos que se haya hecho eso me sorprende. O sea, esa hegemonía que hayan logrado lavarle la cabeza a tanta gente, pero gente que inclusive desde tu ámbito que tiene que ver con el pensamiento, con la filosofía, me resulta demasiado fuerte. ¿Es exclusivamente una cuestión que tiene relación con mi forma de pensar o tiene que ver con el hecho de estar viviendo de esto, de que es un trabajo y que si me indican que tengo que pensar de esta manera y quiero mantener mi trabajo, lo debo hacer? No, lo que pasa es que multiplicaron la planta, tanto en la UBA como en el CONICET. En CONICET en los últimos años triplicaron el número de investigadores, lo triplicaron. Y en la UBA también creo que lo multiplicaron por 3 o 4, la base de profesores. Esos profesores que ingresan, a los cuales se le inventan cargos o que se le dan becas o carrera o ingresan a carrera, son militantes. Porque en el CONICET es muy claro, vos en CONICET tenés un directorio conformado por áreas, creo que son 9 directores cada uno por área. Ese director es el que designa a dedo las comisiones que evalúan. Es decir, a dedo. Hoy por hoy hay un director en Humanidades que elige a dedo quiénes son los evaluadores que van a decidir quién ingresa a CONICET, quién promociona, qué proyectos. Bueno, ese que elige a dedo elige todo, elige un sesgo político partidario. Entonces, hoy tenés una comisión que te evalúa y claramente los que ingresan son los amigos. Es más, los que ingresan son los alumnos del profesor o entre ellos se reparten. No. Entonces, tenés todos los ingresos que triplicaron en los últimos 20 años elegidos por este cuerpo de militantes. Esa es la manera en la cual han cooptado todo. Y hoy tenés cuerpos partidarios, ahí tenés cuadros partidarios. ¿Y cómo lo sacás? No sé yo, la verdad que no sé cómo se resuelve eso. Es muy penoso realmente. Vamos a volver un poquito al ámbito del pensamiento. En tus últimos trabajos hablas mucho del nuevo realismo y de una filosofía del espíritu. ¿Qué lugar ocupa la trascendencia en medio del materialismo cultural reinante, esa trascendencia espiritual? ¿Cómo lo evaluás de esta manera? Bueno, esa es una de las vueltas de tuerca que yo le veo a este desenlace posmoderno de barbarie y de fanático y de
de hecatombe cultural, ¿no? La salida de un realismo y frente al materialismo una filosofía del espíritu, ¿no? Donde, a ver, ¿cómo pensar el espíritu? El espíritu es la libertad, el espíritu es lo que supera la materia, no somos mera materia, no somos mero cuerpo, somos libertad y somos pensamiento. El pensamiento es lo que va más allá de lo material, es es la capacidad de reflexionar de esa materialidad, de pensar esa materialidad, de universalizar el mundo. No vivimos, el animal vive hundido en el mundo inmediato, ¿viste? El animal reacciona en la inmediatez. Tenés un animal, un bichito, un perro, eso ves que su reacción es inmediata. El hombre, por su carácter de ser pensante y espiritual, puede trascender esa inmediatez, es decir, puede tomar esa inmediatez y superarla y abrirse a la universalidad, al mundo, a la trascendencia, por ponerle un nombre, a pensar conceptos universales, pensar valores, objetivos, pensar verdades, ver si algo es verdadero, es falso, elegir. El animal responde a impulsos inmediatos, el hombre se sobrepone a esa inmediatez impulsiva, conductual y de conocimiento inmediato. No es que el animal no tenga conocimiento ni tenga conciencia, sino que el hombre tiene algo que trasciende todo eso y lo pone como dueño de todo eso. El hombre es el dueño del mundo, se apropia del mundo por su capacidad de pensamiento y libertad. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que elaborar justamente para no ser reducidos a una máquina, para no ser reducidos a la mera materialidad, para no ser reducidos a las neuronas del cerebro, para no ser reducidos a chips que se implantan es decir, somos otra cosa, somos una subjetividad libre, y esa subjetividad libre, no importa si me ponen qué sé yo, siempre el hombre fue síntesis de organismo y máquina, siempre tenemos, yo en este momento tengo lente de contacto, es decir, no soy mera naturaleza, soy cultura también, estamos vestidos, vos tenés anteojos, yo tengo un diente arreglado, qué sé yo, somos cultura, entonces no importa no importa, quiero decir, somos con eso, y nuestra libertad es lo que se sobrepone a eso y es sujeto en esa síntesis de múltiples elementos. No sé si se entiende, pero Sí, bueno, sí, algo así quiere decir. perfectamente. Sí, sí se entiende. Yo creo que hay una situación que se ha dado mucho en estos últimos tiempos que tiene que ver con la reducción del nivel del diálogo público, tiene que ver con justamente esta instantaneidad que nos da Internet principalmente, ocurre mucho en las redes, ocurre mucho en X, ocurre mucho en esta cuestión de donde los argumentos son rebatidos de maneras quizás bastante violentas por las consignas, las emociones reemplazan más bien las ideas, o sea, la gente se pone muy emotiva respondiendo y no se da espacio siquiera para pensar un poquito cómo es lo que viene por un lado o por el otro. Cualquier disidencia básicamente intenta ser silenciada rápidamente y es algo que afecta no solamente a un lado de las ideologías, sino que afecta a todos. ¿Vos pensás que esta degradación que va llevando encima el lenguaje, el pensamiento, es una etapa crítica que nos está envolviendo en este momento? ¿O podríamos estar quizás ante un punto de inflexión como civilización del que podría no haber una vuelta atrás? O sea, esta pérdida de la capacidad del diálogo, el diálogo público. En algún momento alguien, y esto lo tengo siempre presente cuando creo que todavía existe como modalidad, que vos en Inglaterra vos podés criticar abiertamente a la corona, a tu gobierno y a lo que fuera públicamente con la mera cuestión de poner un banquito y subirte al banquito, porque se supone por tradición que no deberías estar parado en el mismo territorio al que estás criticando. Entonces, la idea del banquito permite que vos tengas esa libertad de expresión, pero la gente escucha lo que tenés que decir
y se va con el pensamiento a su casa. Acá hay una disidencia cada vez más marcada, cada vez se degrada más el lenguaje y, bueno, de hecho, lo vamos viendo como en muchos protagonistas la capacidad del pensamiento, del diálogo público se ve cada vez más, más afectada. Pero tiene que ver mucho por cómo se inicia todo esto. Vuelvo a esto, ¿pensás que esta degradación del pensamiento público, del lenguaje, es una etapa nada más, o esto es un punto que de aquí en más no va a retroceder más? No, yo creo que estamos en un punto de transición, ¿no? Digo, a nivel político, creo que estamos iniciando una nueva etapa de Argentina y que el desafío, lo veo como, tu pregunta la veo como desafío, el desafío es poder generar esos espacios. De hecho, están los espacios, estamos nosotros hablando acá, hay programas sumamente valiosos donde se dialoga, el ruido de las redes está bien, es el precio de la democratización de todo esto y me parece bárbaro, porque hoy no tenés un periodista que te habla de su autoridad y que es la única palabra, hoy tenés un periodista que habla y 20.000 tipos que le responden, y está bien que se la banque, entonces me parece que es bastante saludable eso también como socialmente, ¿no? Bueno, hoy tenemos todos voces. ¿Por qué uno solo? Y te acordás lo que fue con la pauta, ¿no? Que no nos venden ni las encuestas, que te implantan en la opinión pública lo que se les canta. Entonces, hoy por hoy, me parece que ahí tomemos lo positivo, ¿no? Eso es positivo. Después el ruido, bueno, es el costo de que todos opinemos. Y el desafío es generar este tipo de espacios donde haya posibilidad de una reflexión, un diálogo más profundo, y siempre está limitado a cierto compartir principios que yo no puedo estar dialogando con cierta gente, o no me interesa, o no, la verdad es que no me... Pero bueno, con otras donde compartimos algunas cosas, y donde diferimos en otra, y somos capaces de acoger la diferencia. Eso es feminismo, la diferencia, y eso es la diferencia, el respeto a la diferencia como valor social, ¿no? Ahí tenés la alteridad, esa alteridad, y a veces se me impone como algo irreductible, pero justamente que eso me nutra, y si no me nutra, que igual tenga ese reconocimiento. El reconocimiento no siempre es coincidir, que por lo menos tenga el reconocimiento de su diferencia y de su alteridad, aunque no coincidamos. Y descubrir muchas cosas en las que sí podemos coincidir y emprender el camino juntos en eso. Hoy estamos muchos luchando por una Argentina mejor, por la Argentina que nos merecemos. Bueno, veamos cuáles son lo que sí compartimos y vayamos por eso, y lo que no compartimos dejémoslo para otros espacios o para compartirlo con otra gente. Te cuento que estoy 100% de acuerdo con vos. Lo que pasa es que tener la posibilidad de que una persona que viene desde la filosofía pueda expresar esto me da a mí el lugar como para plantearlo desde una posición que podría no ser la misma. Entonces, planteo esta pregunta desde ese lado. O sea, tanto se habla de los modos y de lo tan degradada que está la conversación, es que lo tiro como, bueno, ¿qué pensás vos? Y estamos 100% de acuerdo, definitivamente. Me parece que es realmente muy apreciable el hecho de que ya no sean pocas las personas que tengan la exclusividad de la seguridad o de la transmisión de la información, sino que a partir de eso, inclusive de la información o de las ideas, y que a partir de ese momento la democratización que vos mencionás en las redes le permite a cualquiera rebatirlo y bajarle el precio, inclusive, porque eso es lo que se ve mucho, el bajarle el precio violentamente, quizás en muchos casos, a una cosa con la cual no estás de acuerdo. Básicamente es eso. Hemos tenido muy buenos comentarios mientras estuvimos en la charla. Lo hemos tenido a uno de los directores, Carlitos Moratorio, estuvo por acá, estuvo Guillermo McLaughlin, comentando también, elogiando mucho tu capacidad de transmitir estas ideas. Tengo comentarios de Johnny Ortiz, de un montón de personas. Realmente me da mucho gusto que hayamos tenido esta charla. No la estoy cerrando del todo todavía, simplemente estoy comentando que
venimos muy bien. A 20:45 todavía nos queda un poco de tiempo. Por ahí hay alguien ¿Qué te gustaría? que quiere hacer una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, no. Perfecto, es muy buena esa. El que quiera levantar alguna pregunta, acá la estamos leyendo. ¿Qué te gustaría decirle a las jóvenes intelectuales que no se sienten representadas por los discursos dominantes actuales? Porque, de cierto modo, así como vos me lo presentás, hay muchas personas que tienen que guardarse lo que tienen en su propia cabeza ante la alternativa de quedarte sin trabajo, sin un lugar donde ejercer lo suyo. ¿Qué podés decirle a esas personas, a esos intelectuales que vienen, de cierto modo, guardando sus discursos para poder mantenerse ahí adentro? Yo le diría que salgan a hablar, que no tengan miedo y que los derechos se ejercen. Es decir, yo no voy a pedir permiso para ejercer mi libertad, simplemente la ejerzo. Pero a su vez reconozco que, digamos, yo pude salir a decir porque tuve cierta seguridad, digamos. Yo salí con un juicio contra la UBA porque la UBA no es la que me paga el sueldo, en definitiva. Ahora, si la UBA fuera la que me pagara el sueldo y no CONICET, y no tengo otra posibilidad más que eso, bueno, quizá lo vería. Es decir, yo entiendo que hay veces que no se puede hablar. Por eso creo que es estratégicamente los que sí podemos hablar, o los que al menos creemos que podemos hablar o tenemos más margen, a eso me refiero. Quizá algunos tenemos más margen que otros. Que los que tenemos más margen salgamos a hablar, y los que no tienen ese margen, que le busquen la vuelta, que se acerquen por ahí a los que sí pueden hablar, que vayan armando alianzas. Hay muchos modos, que vayan sosteniendo desde donde puedan, y que no tengan miedo, porque hay mucha mentira instalada. Con esto del wokismo, por ejemplo, yo lo comentaba ayer, nos han instalado que esto es un derecho humano, que no se puede hablar porque es vinculante, porque hay tratados, y entonces estás violando derechos humanos si decís que hay dos sexos, o si decís... es todo mentira, es todo mentira. Entonces hay mucha mentira instalada para callarnos. Entonces quizás perder el miedo ahí, ¿no? Por supuesto, hay un respeto al otro y a lo que el otro elige y a lo que el otro es irrestricto. Hay que respetar la diferencia del otro, como el otro se perciba, como el otro desee ser. Pero eso no tiene nada que ver con negar la realidad de las cosas, la realidad objetiva, y con negar la realidad de la diferencia sexual, y con reconocer que lo del otro son autopercepciones que yo las respeto, pero no le incumben al orden público, porque el orden público no se basa en autopercepciones. Entonces el orden público se basa en hechos objetivos y en consensos basados en evidencias y en realidades universales y en valores universales y en bienes comunes. Esos bienes incluyen el respeto al otro, por supuesto, y a lo que el otro decida hacer, pero no define el orden público vigente. Entonces, eso, poder sacarnos el miedo de muchas cosas y muchas falacias que nos han instalado, y hablar, no tener miedo en la medida en que uno tenga margen para hacerlo, ¿no? Y tenga astucia también para hacerlo. Por ahí te callás hasta que das el examen. Cuando das el examen salís a hablar. Yo les diría a todos, justamente a ese grupo de gente que eventualmente entiende o cree que no tiene lugar donde expresarse, que aprovechen las fundaciones, que aprovechen los think tanks, que para eso estamos. Los think tanks, en su momento, hemos sido muy importantes para volcar el pensamiento, por lo menos para difundir las ideas de la libertad. Siempre lo mencionamos nosotros. Javier Milei tuvo su primer tribuna fuera de la academia, fuera del ambiente académico, la tuvo en la Fundación Club de la Libertad aquí en Corrientes, hace 10 años, en el 2014. Y eso lo valoramos mucho, y creo que es ese trabajo, que no somos ningunos creadores de ídolos ni nada por el estilo, es un trabajo que vienen haciendo todas las fundaciones libertarias argentinas, y no somos el único think tank. Estamos desparramados por todo el país, hay en Córdoba, en Tucumán, hay lugares que son más reticentes, ciertamente, pero bueno, es simplemente cuestión de... hay fundaciones más señeras que nosotros, la Fundación Libertad, de hecho, con mucha potencia inclusive, pero bueno, creo que es el ambiente donde pueden venir a buscar ese lugar donde expresarse, donde juntarse, donde encontrar eco,
y generar las movidas necesarias para que podamos salir adelante, inclusive desde los ambientes académicos. ¿Tenés esperanza de que nos entiendan? Esta es una pregunta que me tira acá uno de los directores del club. ¿Tenés esperanza de que nos entiendan, de que esto pueda evolucionar favorablemente? Que nos entienda que, no, mira, yo con cierta, te lo digo sinceramente, yo con cierta gente no tengo ninguna esperanza ni me gasto, ni gasto polvo de enchimangos. Ahora, con la sociedad en su conjunto sí, por supuesto, por supuesto. Sí, porque sobre todo con la juventud, ¿no? Que se sacó el chip, ciertos chips que nos han llevado al fracaso y que ya están fuera de época. Eso es. A ver, yo soy hegeliana, soy hegeliana y Hegel habla del espíritu del tiempo, ¿no? Hay espíritu del tiempo, hay un espíritu de época. Bueno, quizá en su época, digamos, ciertos espíritus, pero ya fueron. Ahora el espíritu de la época es otro y si lo vemos, fantástico. ¿Viste? El actual Zeitgeist va hacia el lado de la libertad, definitivamente. Me piden acá que menciones 3 libros que todos deberían leer desde tu óptica. Uy, bueno, a ver, qué difícil, porque quizás son libros filosóficos. A ver, los libros que a mí me marcaron, el concepto de la angustia de Kierkegaard, hice mi doctorado sobre el concepto de libertad, ahí está el concepto de libertad kierkegaardiano y de todo el existencialismo. El concepto de la angustia de Kierkegaard, que quizás sea un texto un poquito complicado, pero cuando Kierkegaard dice la libertad es infinita posibilidad de poder, ahí eso es alucinante. Después del feminismo, yo recomiendo Lucili Garay, el cuerpo a cuerpo con la madre, que es un libro muy pequeño de Lucili Garay, que en realidad son 3 artículos, donde habla de un poco de esto, ¿no? El cuerpo a cuerpo con la madre como lugar del origen y como lugar que cierta cultura patriarcal se apropió, usurpó para poner el nombre del padre en ese lugar, y cómo recuperar entonces ese nombre de la madre y esa autoridad materna y esa capacidad de hacer cultura de las mujeres. Las mujeres no somos un vientre para parir, somos una potencia de creación. Entonces Lucili Garay habla ahí de cómo las mujeres somos capacidad de crear, y crear no solo vida, sino crear cultura. Es un opúsculo muy chiquito que a mí también me marcó. Y en tercer lugar yo diría, bueno, Hegel, no sé, la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, algo de Hegel, porque Hegel para mí es el camino, pero Hegel es muy difícil, así que por ahí, si Hegel es muy difícil, algo del romanticismo alemán, que yo, Novalis. Novalis es un romántico alemán espectacular y es quizá más sencillo. Y vos que tenés un nombre parecido a un filósofo que a mí me gusta mucho también, que se llama Schelling, y cada vez que veo tu apellido se me hace Schelling. Pero bueno, algo del romanticismo alemán, quizá Novalis, o bueno, si quieren ir con Hegel, pero Hegel es muy difícil. Me gustaría en algún momento que tuviéramos una charla dedicada específicamente a Kierkegaard, porque ahí me agarrás completamente descolocado, nunca me arrimé a Kierkegaard. Tengo muchos agujeros en lo académico, ciertamente es exageradamente grande lo que podría uno tratar de abarcar, pero me encantaría que por el entusiasmo que le pones y cómo mencionás su referencia de la libertad, me encantaría que tuviéramos una charla específicamente dedicada a Kierkegaard, siendo que sos una apasionada y que sos alguien fundamental en el conocimiento de Kierkegaard en Argentina. Y te comparto, sí, hagámoslo, y te comparto algunas concepciones de la libertad y cómo la concepción kierkegaardiana existencialista cambió la concepción más tradicional de la libertad. Y bueno, yo aluciné con Kierkegaard cuando habla de lo que es la libertad, que es un poco la concepción romántica idealista de la libertad, pero de eso te hablo, por eso yo soy liberal en el sentido más profundo y en otro también, pero te hablo de eso la próxima. Una última acá que me había dejado uno de los grandes colaboradores del club, que un poquito ya lo habíamos respondido, pero esto tiene que ver con, en general en las universidades. ¿Crees que será posible que en algún momento se deje de lado la ideología de cualquier tipo en las universidades y que se recupere el sentido pedagógico de la educación? Bueno, ese es el desafío que tenemos. Hoy por hoy en la universidad pública es bastante complicado porque tienen todo tomado
Y justamente vengo de un congreso de pensar eso, ¿no? ¿Cómo hacer para romper esa hegemonía y esa cosa corporativa que tienen? Es difícil, pero busquemos, por eso, empecemos armando pequeños grupitos y exigiendo, porque digo, los derechos, en realidad los derechos se ejercen, no se piden, no hay que pedirle a la libertad un espacio de libertad de pensamiento, hay que ejercerlo. Y si ahí no se permite ejercerlo, bueno, hay que ver qué vía tomamos, ¿no? Pero esto se ejerce, simplemente. María José Binetti, ha sido un enorme placer. Me felicito por haberte encontrado en algún momento y por haber logrado esta charla contigo. Ha sido edificante realmente y me da muchísimo gusto encontrar este aire fresco dentro de esta cooptada Academia Argentina. Te agradezco muchísimo la presencia, hay mucha gente saludando, mandando corazones acá. La hemos pasado muy bien, te agradezco nuevamente y por supuesto vamos a tener otra oportunidad, otra charla y estamos a tu entera disposición para cualquier cosa que necesite la Fundación Club de la Libertad, aquí desde Corrientes, totalmente abierta para lo que creas necesario y apropiado hacer en esta parte del país. Tus últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias. Yo también estoy a disposición de ustedes, de quien, de lo que pueda aportar. Y adelante con la batalla cultural. Esa es la consigna, la batalla cultural. Muchas gracias, María José. Bueno, aquí cerramos. Esto ha sido todo por hoy. Esta fue una edición más de Conversando con el Club de la Libertad, en este caso con la doctora María José Binetti desde Buenos Aires, nosotros aquí desde la ciudad de Corrientes. Mi nombre es Thor Shane. Gracias a todos y nos estamos viendo, no necesariamente yo, a lo mejor alguna otra persona va a estar conduciendo el próximo sábado a partir de la hora 20. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao. Adiós a todos, gracias por estar ahí.